Viajamos por todos los temas. Súbete al Expreso Biobío. Ya, en la mañana hablamos con Catherine, con Tomás, a propósito del martes 13, de las supersticiones, las energías, lo que creíamos, lo que no. Parado acá en los comentarios. Sí, ya. Entonces dijimos, vamos a hablar del tema con un experto, muy querido por los auditores también, pero yo solamente voy a decir una palabra que ojalá me salga bien. Te va a salir bien, ¿cierto que sí? Loreto. Sí, es que la mente es poderosa. Sí, lo sé. Entonces, si tú dices, no, me voy a equivocar, no, me va a salir perfecto. Pero antes de, por cualquier cosa, vamos a presentar al profesor Carlos González, académico de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, que está con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Hola, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, Álvaro, ¿cómo están ustedes? Todo bien, muchas gracias. Me va a salir bien. Sí. Hoy, martes 13. Profesor, ¿qué será la triskaidecafobia? Excelente. Muy bien pronunciado, además. Muy fácil, triskaidecafobia. Triskaidecafobia. La triskaidecafobia es efectivamente el miedo al número 13. Y su formación viene de triskaideca, que en griego es 13, y fobia, evidentemente, que es miedo, aversión, ¿no? Y efectivamente nosotros tenemos un montón de palabras que tienen incorporada esta especie de sufijo que es fobia para hablar de nuestros miedos, de nuestras aversiones, algunas muy conocidas como la acrofobia, ¿cierto? El miedo a las alturas, o algunas conocidas como miedo o como aversión, pero que los nombres no son tan conocidos. Por ejemplo, el miedo a volar. ¿Sabes cómo se llama? ¿No? La teromeranofobia. ¿Qué es? ¿Terameranofobia? Teromeranofobia, claro, que viene de tero, ala en griego, merano, parte de, y fobia, obviamente, de nuevo, temor o aversión. O sea, de puro decir la palabra ya se me quita el miedo, ¿no? ¿Usted para llegar a ser doctor en lingüística tuvo que pasar por el griego? No necesariamente, no, de hecho estos son datos más bien curiosos, ¿no? Pero sí es curioso que cuando queremos formar palabras que hablen de estas aversiones, de estos miedos, trastornos, ansiedades, que además hay muchos en la vida moderna, ¿cierto? Recurramos a las lenguas clásicas, ¿no? De hecho, la forma de creación de estas palabras se llama técnicamente composición con raíces clásicas. ¿Y el 13 por qué? Que ya no me acuerdo, por supuesto, cómo se... ¿Cómo se decía la triskaidecafobia? Triskaidecafobia. Bueno, hay varias interpretaciones sobre por qué el 13 es un número asociado generalmente a la mala suerte. En algunos hay algunas interpretaciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, dado que en la última cena, por ejemplo, había solamente, teníamos 12 apóstoles más Jesucristo, y el que hacía el número 13 era Judas. Luego, bueno, se supone que ahí viene una asociación con lo maligno, ¿no? Pero también, claro, el número 12 ha estado continuamente asociado en la tradición con la perfección, porque de hecho es un número muy interesante. Tenemos las 12 tribus de Israel, por ejemplo, y apóstoles, ¿cierto? Los 12 signos del zodíaco, los 12 apóstoles. Son números que interesantemente se pueden dividir muy fácilmente en varios grupos menores, ¿no? Se pueden hacer 3 grupos de 4, 4 de 3, 2 de 6, 6 de 2. Entonces, ha sido un número desde la antigüedad muy asociado con la perfección. Y el 13 es el que sigue, ¿no? Entonces viene a romper esa tendencia y por lo tanto generalmente ha sido considerado un número de mal agüero. Y probablemente por eso tengo la idea de que justamente, pues, si rompe la perfección del 12, claro, se asocia al caos. A ser el número 13, exacto, viene a ser el caos. Culpable, claro. Oye, nos preguntan, y tú, Álvaro, comentaste alguna vez que dice un auditor, lo voy a leer tal cual, los gringos quitaban el piso 13 de los edificios. Claro, exacto. Hay algunas construcciones que se saltan aviones, el 13. también, por ejemplo, no hay fila 13, o al menos antiguamente lo había, ¿no? Justamente para evitar esa mala suerte asociada con este número, ¿no? Oye, pero hay varias otras fobias, sí, además de la triskaidecafobia. Hay una muy buena, ¿no? A ver. Moderna, ¿no? Por ejemplo, la coulrofobia, que es el miedo a los payasos. La coulrofobia. Yo tenía eso de chica. Mira. La tripofobia, que existe. Es sí, claro. Existe. Están descritas y algunas de ellas incluso están tratadas como ciertos tipos de ansiedades. Por ejemplo, la tripofobia. Alguien la mencionó acá. ¿Qué es el miedo a los patrones con agujeros o protuberancias repetitivas, que genera una especie de desagrado, ¿no? Ver un patrón en que hay muchos hoyitos, por ejemplo, en la piel de un animal, genera una especie de aversión muy fuerte a muchas personas. De hecho, a mí me pasa. Mira. Y eso se conoce como tripofobia. Qué
Curioso. Estaba viendo ahora y hay... Hablando de cosas es irracional, estamos hablando. Sí, claro, de, ¿no? sí, Muchas de ellas por supuesto. no pasan por el sedazo de la racionalidad, son simplemente versiones de guata, ¿no? Sí. Esta habíamos comentado acá que es muy actual, ¿no? La nomofobia, el miedo... Esa es muy bonita, claro, es un miedo muy actual y es muy interesante también por su formación, porque como decíamos recién, estas otras palabras típicamente toman sus raíces desde el griego, pero la nomofobia viene de una especie de juego que es el no mobile, Claro. y con eso se forma el no mobile fobia, es decir, un miedo a quedarse sin el teléfono, a salir de la casa, por ejemplo, sin el O celular. sea, cuando uno empieza a tocar los bolsillos, ¿dónde está mi Exacto. celular? Es el miedo a estar Y de hecho, desconectado, sin celular. junto a eso se asocia una fobia muy moderna, aunque no tiene el nombre exactamente, que es la FOMO, que en ¿Ya? inglés es la sigla de Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarse fuera. Exacto, como la no estar FOMO. en la onda, ¿no? Qué Que curioso. está muy relacionada justamente con esa. Hola, yo trabajo en un edificio que no tiene piso 13, Claro. dice un auditor, aquí en Providencia. Acá, Sí, mira. Sí, hay sí, claro, una persona que dice, chuta, pero parece que yo nací un día 13 a las 13 horas y me considero muy buena suerte. Bueno, en mi caso yo también nací un 13 Claro, y también también me ha nací un perseguido bastante el 13 en la vida y también sé que le tengo cariño. Soy Pero no más un bien- martes. No un martes, un Ah, ya. miércoles, pero le tengo cariño al 13, así que soy más bien un 3K. Mira, Claro. amigo el 13. Hoy desde Los Ángeles nos escribe Miguel, dice, esto yo no lo había escuchado. Quizás suene loco, advierte él, pero le tengo fobia a las pepas de los limones. Eso, Oye, eso Sí, sí no que lo es había curioso, no lo había oído antes. podríamos construir una Claro, fobia, habría ¿no? que ir a buscar, ¿cierto?, el término del griego, Pepa de limón. Claro. pepa de Sería- limón, que Formar la probablemente palabra. exista, y lo traemos. Claro, Sí. Pepicitricus fobia. estaría bonito. además. Claro, pero también por supuesto, hay formas modernas, ¿no? Ya hablábamos recién de la nomofobia. Sí. También existe, por ejemplo, la selfiefobia, o la selfiofobia en inglés. Ah, existe. Claro, el miedo a que tus fotos aparezcan publicadas en las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Selfiefobia. La selfie. Claro, Pero eso no es- y obviamente en este caso ya no se va al griego, sino que se toma el término moderno selfie. Claro, son ansiedades que están muy relacionadas con estas cosas tan ligadas a la modernidad, pero que claro, no necesariamente son patologías propiamente tales, sino que describen también ansiedades generales. Profesor, acabo de descubrir una por un auditor o auditora. ¿Cómo se llama la fobia al pelo? Ya, no lo soporto, No incluso lo yo sé. uso mi pelo rapado al máximo, dice 1 centímetro. Maggi. Y esto se llama caetofobia. Mira, ¿En serio? Mira. No, eso yo Caetofobia, tampoco lo sabía. miedo al cabello. Es que sabes que además este tema a través de la lingüística, ¿no? Y le debe pasar a ese al auditor del tema de las pepas de limón, que cuando ya se hace, se crea realidad con la palabra que le asigna una fobia a eso, uno se encuentra parte de que no es el único, digamos, ¿no? Sí, claro. Uno se esa siente es la parte de una importancia. comunidad. dice Por eso muy nos bien, llama Loreto. tanto la atención que haya fobia para tantas cosas, por ejemplo, la que nos va a decir Álvaro Escobar Esto ahora. es impresionante. Es impresionante. Mi hija le tiene fobia a los botones, dice Hernán. Yo había los escuchado botones. eso, sí, ¿A había los escuchado botones? personas con... Yo creo que eso puede Sí. ser puede estar asociado a lo que hablábamos recién de la tripofobia. ¿no? ¿Ya? Como los botones son redondos, tienen agujeritos, tienen que ver con este patrón también de los hoyos y de las protuberancias, ¿no? De los patrones con hoyos repetitivos. Y Que de la- hecho es la- bastante atávico en la... La fobia social claro. tiene también un... Sí, la fobia social, sí. No sé si tiene un nombre, así una formación asociada, pero claramente también existe. No, Víctor nos pregunta por la fobia Varias cosas. al reggaetón. Pero hay otras fobias también, ¿no? Claro. Como concepto que estuviste viendo, ¿no? Sí, por ejemplo, una muy interesante es el caso de homofobia. Por Ya. ejemplo, tanto por lo que quiere decir, porque en este caso evidentemente no se trata de un miedo a las personas homosexuales, sino que más bien es la aversión. Y claramente, Rechazo. fobia puede ser tanto miedo como aversión. Pero también es interesante por su formación, porque homo en griego significa igual. Y obviamente la homofobia no es el miedo a lo igual, sino que es el miedo, o más bien es la aversión a las personas homosexuales. En ese caso, entonces, la palabra pasó por un proceso extraño, ¿no? Se tomó homo como correspondiente a homosexual en general, Ajá. y entonces homofobia y homofóbico se refiere entonces a la aversión a las personas homosexuales. Mira, se nos va el tiempo lamentablemente, pero... ¿Y la fobofobia? Ah, el miedo a tener miedos, ¿no? Mira. Qué interesante, sí. Tengo miedo. Claro, un paso más allá, ¿no? El metamiedo. Miedo de tener una fobia, la fobia a tener una fobia. Exacto. Bien interesante ya para... ¿Cómo se llama?
Fobofobia. Bueno, Fobofobia. sí, eso, fobofobia. Y la fobia social es fobia social nomás. Sí, yo no tenía ¿Sí? un nombre asociado. Tenemos no podemos decir eso con Miguel. Miguel nos está... Pero sí puede ser un miedo a pasarse de los tiempos, Del tiempo. de la pausa, porque ya es mediodía. Me da mucho miedo, tengo miedo. ¿Qué es eso? Profesor Carlos González, académico de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Se nos pasó volando el tiempo. Así que, pero muchas gracias por haber venido y contado también esto este día, martes 13. Una buena noticia, profesor. Esto le va a interesar porque además usted es profesor, lo que significa esto. Lo dijo varias veces porque el único 7 que me saqué en mi vida en matemáticas, dice un auditor, Ajá. fue un día martes 13. En octubre del año 87. Mira lo importante que fue. Entonces, para algunas personas, efectivamente es de buena suerte. Muchas De Rancagua gracias. también le manda saludos, profesora, y de Rancagua gracias. también le manda saludos, profesora, y del colegio. Un gran abrazo. Vamos al informador.